Gloria a Dios, doy gracias a Dios por este hermoso privilegio que Dios me concede en esta preciosa noche, el poder compartir palabra con la amada iglesia. Dios bendiga al pastor, Dios bendiga a la familia pastoral, Dios bendiga al concilio de varones, al igual a mis hermanas, Dios les bendiga a todos, amén. Así los invito, mis hermanos, a que busquemos la cita bíblica para esta noche. Busquemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, gloria a Dios. San Marcos 11, versículo 12 y 13. Gloria a Dios. San Marcos 11, versículo 12 y 13. Gloria a Dios. Lo leemos tal como está escrito, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su precioso nombre. Padre bendito, le damos gracias porque nos permite, Señor, en este lugar. Ahora, Padre, le suplico de una manera muy especial que sea usted, Señor, acorazando respaldando este precioso tiempo de la palabra. Sea usted, Señor, hablando en boca prestada. Hable primeramente para mi vida, Padre bendito. Hable para la iglesia y hable para los que están, Señor, pendientes a través de las redes sociales. Ponga, Señor, en nosotros un oído atento y un corazón dispuesto a aceptar su palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Vamos a predicar unos momentos bajo el título: Cuidémonos de las apariencias. Amén. Cuidémonos de las apariencias. Es que mire, hermano, cuando el Señor Jesús, en el texto que hemos leído, según el relato bíblico, dice la palabra de Dios que iban con sus discípulos, y dice la palabra de Dios que Dios tuvo hambre. Amén. Tuvo hambre, y a lo lejos dice que vio una higuera. Dice la palabra de Dios que esa higuera le vio que tenía hojas, estaba bien verde, se veía frondosa. Mas dice la palabra de Dios que cuando se acercó a él no halló nada. En ese momento, según la ilustración que el Señor estaba poniendo a sus discípulos, era comparando a esta higuera con el pueblo de Israel. Amén. Estaba hablando en un lenguaje figurado acerca de la nación de Israel, una nación especial, el pueblo de Dios, el pueblo que tiene un trato especial con Dios. Pero según dice el relato, cuando Jesús se acercó no había nada más que hojas. Y hermanos, cuando nosotros tratamos de aplicar esta palabra a nosotros, a nuestra vida y en la actualidad, podemos sacar varias lecciones acerca de esta higuera. Ciertamente esa higuera representaba al pueblo de Israel, y los servicios ceremoniales eran muy vistosos. Imagínense ustedes, a la hora de los sacrificios, el incienso subiendo sobre el altar, las ofrendas de la expiación. Entonces ellos se sentían que eso era todo. Mucha religiosidad, mucho rito, pero tenían un corazón vacío. Estaban basando su religiosidad solamente en esas prácticas, en la sombra de lo que había de venir, porque esos ritos, esas ofrendas representaban, solamente eran una sombra de lo que habría de venir, que era Cristo. Si nosotros aplicamos esa palabra a nuestros días, el Señor nos está demandando a cada uno de nosotros algo bien importante. Y Dios nos está demandando a cada uno de nosotros frutos. Dios le está demandando a usted y a mí que tengamos fruto. Lastimosamente, hermanos, hoy en día la iglesia está viviendo un evangelismo que solamente de apariencia. Muchas veces solamente estamos aparentando algo que muchas veces no sentimos, y que Dios nos ayude si es eso por lo que estamos pasando. Amén. Les traigo como ilustración, hace muchos años, tenía yo como 15 años, me congregaba en otra iglesia, era invierno,
Era invierno y estaba cayendo una tormenta fuerte, como las que han caído hasta hace días atrás en estos lugares. La iglesia estaba en la hora del culto, estaba lloviendo fuerte, y en la parte de atrás, en las sillas que estaban atrás, de repente el que estaba llevando el culto, el que estaba dirigiendo, vio que a la parte de atrás estaba un hombre parado, con un bolsón, camisa manga larga, con corbata. Y el hermano con educación le dice a la iglesia: hermano, le damos la bienvenida al hermano que nos visita, que está en la parte de atrás. Hermano, ¿de dónde nos visita? ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el señor que estaba atrás le dice: no, yo entré porque estaba lloviendo y quería pasar el agua. Lastimosamente, hermanos, muchos no sabemos ni por qué estamos en la iglesia. Muchas veces estamos como aquel señor que estamos en la iglesia pasando el agua. No tenemos definido qué es lo que estamos haciendo en este lugar. Se nos olvida, hermanos, que Dios a usted y a mí en determinado momento nos va a pedir fruto. No, Dios no está pidiéndonos a nosotros un evangelio de apariencias. Hoy en día muchos viven según apariencias. Hay gente, hermanos, de que vive aparentando algo que no está viviendo. Hay gente que le gusta aparentar que tiene dinero cuando no tiene dinero. Hay gente que está hasta el cuello de deudas por llevar una vida que no está de acuerdo a sus posibilidades. De igual manera, hermanos, hay parejas, hay matrimonios que delante de la gente: mi amor aquí, mi amor esto, mi amor lo otro, pero es apariencia. Muchas veces ya cuando están en su casa se mira la realidad, viviendo una vida de apariencias. Pero hermanos, si esto es algo delicado, pero mucho más delicado es saber de que muchas veces en la iglesia hay mucha gente que está viviendo un evangelio solamente de apariencias. Y eso sí es grave, y eso sí es delicado. Y cuando mi hermano me dijo: hermano, usted va a llevar la palabra, yo estaba de días atrás, venía estudiando un tema, venía estudiando otro. Y yo decía: pero este tema que voy a estudiar es como una secuencia que se lleva. Entonces Dios algo quiere decirnos. Amén. Algo quiere decirnos y tenemos que agarrar la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios primeramente es para la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, Dios nos está pidiendo a nosotros que seamos reales, que tengamos una convicción, que sepamos dónde estamos parados, que sepamos qué es lo que queremos, que sepamos, hermanos, que si desde el momento que Dios lo tiene en este lugar, mi hermano, mi hermana, es con un propósito. Y no es que pasemos el agua, sino que nos esforcemos y que seamos reales, que no vivamos un evangelio de fachada, que tengamos convicción de lo que estamos viviendo. Muchas veces, hermano, aún dentro del evangelio vivimos con apariencias. Y muchas veces la gente nos dice la palabra de Dios, de que de lejos vio la higuera y le pareció bonita, la vio verde. Dice la palabra de Dios claramente que no era tiempo de higos todavía, pero esa higuera tenía una apariencia y se acercó. Hermanos, de igual manera, muchas veces nos mira a nosotros de lejos y nos mira: allá va el hermano, mire cómo va bien bonito con la camisa manga larga. Mire que hoy va para el culto de los embajadores, hoy va para el concilio porque va de blanco y negro, mire qué bonito va. De lejos nos conocen y tienen un concepto de nosotros. De lejos conocen a las hermanas y tienen un concepto de ellas. Pero ¿qué cuando nos acercamos? ¿Qué cuando a la gente que nos conoce verdaderamente de cerca, la familia, la que vive con nosotros? ¿Qué clase de evangelio estamos viviendo nosotros dentro de nuestros hogares? En nuestro corazón, ¿qué es lo que se está atesorando? Mira, hermano, no hay cosa peor que estar viviendo una vida cristiana basada en apariencia. No hay nada peor, mi hermano, que usted esté en este lugar y que no se sienta a gusto, y que ande allá afuera pecando y que tampoco se sienta a gusto. Está aquí en la iglesia, en el culto, pensando en el partido. Está en el partido y no está a gusto pensando que lo van a ver los hermanos. Son cosas que se están dando. Son cosas que se están dando y no podemos callar. Viviendo un evangelio de apariencia. Dice la palabra de Dios que esa higuera aparentaba. Esta higuera aparentaba, parecía tener fruto. Estaba verde,
tenía hojas, estaba bien cimentada. Cuando yo estaba estudiando acerca de esta higuera, dice en el estudio de que la higuera es una planta que se adecua a la tierra. Aún en el desierto, la higuera puede florecer. Y de igual manera, nosotros como hijos de Dios, aún en el desierto, Dios nos va a hacer florecer. En ese tiempo, dice la palabra, que no era tiempo de higos, pero dice que Él tiene hambre. Y Dios nos necesita ahora en este momento a nosotros para que prediquemos su palabra, para que vivamos en el Evangelio, para que llevemos el Evangelio donde aún no se ha predicado. Y hermanos, muchos quisieran tener la oportunidad que usted y yo tenemos de salir y predicar. Dice la palabra de Dios que Dios tuvo hambre y se acercó a la higuera. Al día siguiente, dice la palabra de Dios, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Quiero decirle, mi hermano, que Dios nos va a pedir a usted y a mí frutos. Amén. Dios nos va a pedir frutos a usted y a mí. Gloria a Dios. Dios le va a pedir y me va a pedir frutos a cada uno. Probablemente esa higuera, como dice la palabra de Dios, estaba bien cimentada. Tal vez el tallo estaba grueso. Tal vez estaba bien enraizada, tal vez tenía bastantes hojas, pero quiero decirle, mi hermano, hay gente que dice y se jacta con mucho orgullo, dice, yo estoy bien cimentado en el Evangelio porque yo tengo 11 años de pertenecer a cierta denominación. No, y es que a mí de aquí nadie me mueve, yo tengo 15 años de pertenecer a tal iglesia. Pero déjeme decirle que Dios no va a venir a pedirle cuentas, ni le va a pedir cuentas del tallo que usted tiene, ni de las raíces que usted tiene, que tan enraizado está en la iglesia. Dios no le va a pedir cuentas de eso. Probablemente usted diga, yo tengo un ministerio, yo hago esto, yo hago lo otro. Yo he perseverado por tanto tiempo. Pero dice el Señor, frutos. Pero el Señor le está diciendo, quiero frutos. Lo que Dios le va a pedir a usted y me va a pedir a mí son frutos. ¿Y qué clase de frutos nos va a pedir el Señor? Primeramente nos va a pedir que tengamos frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Primeramente eso, que usted sea sincero cuando vino a los pies de Cristo, que no haya sido solamente una emoción, o porque me obligaron, o porque tuve miedo, porque vino la pandemia, o porque un terremoto y porque tenía miedo. No. Cuando usted y yo hemos venido a Cristo, que verdaderamente hayamos sentido la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que Dios le va a demandar a usted de mí, primeramente eso, que usted sea sincero cuando se entregó a Cristo. Porque déjeme decirle, hermano, ni usted ni yo vamos a ser felices viviendo un evangelio si usted vino a los pies de Cristo por miedo. Si usted vino o aceptó a Cristo
Cuando nos están poniendo el dedo en la llaga es porque el Señor verdaderamente está hablando con usted. Cuando nos hablan y nos dice la palabra de Dios que hay que perdonar de corazón. Cuando nos dice la palabra de Dios que no seamos hipócritas. Cuando nos dice la palabra de Dios de que no seamos como sepulcros blanqueados. Entonces, hermano, el día que usted y yo nos presentemos delante del Señor, no vamos a tener la excusa de decir: mire que el pastor Cuentos me contaba. No vamos a tener esa excusa. Tenemos el respaldo del Espíritu Santo, tenemos la sana doctrina, tenemos todo lo necesario para que usted y yo podamos llevar fruto. ¿Qué otra clase de fruto nos está demandando el Señor? Busquemos ahí en la carta a los Gálatas, amén. Gálatas 5. Gloria a Dios. 5 de Gálatas. Gloria a Dios. ¿Me ayudan mis hermanos? Gálatas 5, 22. Gloria a Dios. Son los frutos del Espíritu, amén. Bendito sea el Señor. Mas el fruto del Espíritu es paz. ¿Cuántos hermanos tienen paz en su corazón? ¿Cuántos hermanos no tienen paz en su corazón? Amén. 5:22 de Gálatas. Gloria a Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor. Un fruto bien importante y muy escaso en nuestros días. Y es que el Señor mismo dijo: si es que es bien fácil amar a quien usted sabe que lo aman. Es fácil amar a nuestros hijos. Es fácil amar a nuestros padres. Es fácil amar a aquel que le hace un bien a usted, a aquel que le hace un favor. Pero qué difícil es amar al que lo ha ofendido. Amén. Qué difícil es amar a aquel que nos ha hecho daño, a aquel que nos ha calumniado. Pero el Señor eso nos está demandando. No, hermanos, si dice la palabra de Dios que si hasta los impíos y hasta los malos dicen que se quieren entre ellos y se ayudan. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Conoce usted algún cristiano amargado? Amén. ¿Conoce usted algún cristiano que sea amargado? Ese hermano, ese cristiano, pero que no se goza, que siempre anda como aquella alabanza que dicen con cara de limón. No, hermanos, si es que el Evangelio nos está demandando que sintamos amor los unos con los otros, aún para los enemigos, que ahí es donde cuesta, pero eso es lo que nos está demandando, que gozo, amor, gozo. Andemos siempre gozosos, hermanos. Mire, hermano, vivimos tiempos difíciles, es cierto, tiempos peligrosos, es cierto. Tenemos problemas, es cierto, pero usted nunca tiene que olvidar que usted no está solo en su problema, que usted no está solo en su proceso. Tiene razón en andar amargado aquel que está viviendo sin Cristo, porque en el momento de la dificultad, en el tiempo de la prueba, en la escasez, en la enfermedad, ¿a quién clama él? Pero usted y yo tenemos una bendición grande, que aunque estemos en dificultades, nosotros tenemos a Cristo. Entonces solo eso debería de ser suficiente para que usted ande gozoso. Amén. Y sabiendo, como dijo también Pablo, de que vuestra tribulación es pasajera. Gloria a Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Usted y yo hemos sido llamados a ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, dijo Jesús también en el Sermón del Monte, porque ellos alcanzarán misericordia. Tenemos que procurar estar en paz con todos. Ese también es un fruto del Espíritu, y el cual también nos va a ser demandado a usted y a mí. Paz, paciencia. ¿Cuántos se consideran que tienen paciencia aquí en este lugar?
La paciencia que tenía Moisés, esa paciencia que tenía ese líder. Mire qué paciencia, que el pueblo de Israel lo escapaba a apedrear. Y él siempre intercedía ante Jehová por ellos. Un hombre paciente, un hombre con una paciencia grande. Entonces usted y yo también tenemos que ser pacientes, tenemos que tener esa paciencia. Es cierto, hermano, muchas veces hay hermanos con los que tal vez usted no va a compartir una idea. Tal vez no va a estar de acuerdo con un pensamiento que el hermano tenga, pero tenga paciencia. No se amargue. Desarrolle paciencia en su casa, con sus hijos. Quizás es de lo más difícil, ¿verdad? Tener paciencia con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los compañeros de trabajo, con los vecinos. Paciencia, paciencia. ¿Y sabe por qué tenemos que ser pacientes? Porque si usted no es paciente y es de mecha corta, en el momento de un enojo, usted va a perder su testimonio. Amén. En un momento de cólera, usted va a perder su testimonio. Entonces por eso el Señor le está llamando también que tenga ese fruto llamado paciencia.
el Señor nos va a pedir frutos a usted y a mí. Amén. Y tenemos, si hasta este momento no hemos o no estamos dando esos frutos, tenemos que pedirle al Señor que haga germinar esa semilla, que nos dé ese crecimiento espiritual para poder llevar ese fruto que Cristo demanda de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. El mensaje de la higuera nos recuerda que muchas veces nuestra vida cristiana es solamente apariencia. Y usted tiene, y sabe, hermano, algo bien delicado. Dios no se toma Dios no se toma a broma el hecho de no dar fruto. Dios no lo mira como poca cosa el que usted y yo seamos estériles. Para el Señor eso es algo delicado. ¿Cuánto tiempo tiene congregándose? 10 años, pero la misma viejita malcriada, el mismo viejito malcriado, peleonero. 25 años en la iglesia, pero la iglesia no ha entrado muchas veces a nosotros. Tanto tiempo, pero todavía no hemos empezado a dar esos frutos que el Señor nos está pidiendo. Como decía mi hermano un día de esto en la predicación, muchas veces nos decimos, le echamos la culpa y decimos, así es mi carácter, yo así soy, a mí nadie me puede cambiar. ¿Qué clase de fruto es ese? ¿Qué clase de fruto? Soberbia, rebeldía, desobediencia. Dios no se va a tomar a broma el que usted no dé fruto. Dios no se toma a broma el que yo no vaya a llevar fruto. Dios no se va a llevar a broma el que usted y yo estemos viviendo un evangelio basado solamente en apariencias. Dios nos conoce. Hermano, quiero decirle, usted puede engañar, usted con su apariencia puede engañar al vecino, puede engañar al pastor, puede engañar a su mamá, puede engañar a todos. Pero dice la palabra de Dios que delante de Dios estamos desnudos. Dios conoce no solamente su apariencia, no solamente lo que aparentamos. Dios conoce nuestro interior, Dios conoce su interior, Dios conoce mi corazón, Dios lo conoce a usted. Dios nos conoce realmente lo que somos, lo que realmente cargamos dentro de nuestro corazón. Dios lo conoce. Y eso es lo delicado, eso es lo serio. Y es por eso que tenemos que ponernos a cuentas con Dios. ¿Qué clase de fruto estoy llevando? ¿Qué clase de vida estoy llevando? ¿Soy verdaderamente cristiano? No es que solo soy fachada aquí en la iglesia, pero en el trabajo soy malcriado, me doy a la broma. Agarro lo que no es mío, me robo los vueltos, me hago el dormido en el bus. ¿Qué clase de cosas estoy viendo yo en el teléfono? ¿Cuáles son las cosas que yo veo en la televisión? ¿Cuáles son las cosas que yo leo? Y cuando venimos a la iglesia, muchas veces hasta desarrollamos un privilegio. Y decimos, quédate Señor, quédate Señor. No, mi hermano, si es que el Señor no mora en vasos sucios. ¿Cómo es que después de haber venido leudado, pasando muchas veces hasta largas horas de la noche, viendo lo que no tiene que estar viendo, oyendo lo que no tiene que estar oyendo, y viene diciendo que viene a alabar a Dios a la iglesia? Y eso es algo, mire, hermano, bien delicado y que no se está dando solamente en los jóvenes, muchas veces hasta en los adultos. No sé si el pastor estaba poniendo el ejemplo o otro hermano de que hermana ya de edad y moviendo el pie porque venían oyendo música en el microbús, gozándose en la carne. Los jóvenes tienen una memoria tan audaz que una canción del diablo se la aprenden rápido. Póngalos a cantar una alabanza y le tiemblan los pies, se le traba la lengua, le sudan las manos. Y muchas veces los que no son tan jóvenes también. ¿Se acuerda cuando usted estaba en el mundo y que le servía de payaso al diablo cantando las rancheras de Vicente Fernández en el Parque San José? Ay, servía de payaso y las cantaba todas. Y hoy en la iglesia no me voy a dar privilegios porque a mí me tiemblan las piernas ahí adelante. Así estamos viviendo. ¿Qué clase de frutos?
¿Qué clase de frutos estamos desarrollando? ¿Qué clase de vida cristiana estamos desarrollando? Tenemos una bendición grande que transmitimos y la gente nos conoce, pero no estamos aquí por eso. Si se transmite para que el evangelio, para que el mensaje llegue a más gente, pero aquí lo importante es Cristo. Amén. Lo que se presenta es el mensaje de Cristo. O sea, no venga usted, yo ojalá que me den privilegio para salir en la televisión, para salir en el video. No, sí que no se trata de eso. No se trata de eso. Porque el Señor nos conoce, a ciencia cierta, el Señor lo conoce. Aún los pensamientos más íntimos, aún aquello que todavía no ha salido de su boca, el Señor ya lo conoce. Y es ahí cuando tenemos que tener cuidado. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la palabra de Dios, que discierne las coyunturas y las intenciones del corazón, los tuétanos, hasta lo más interior, hasta el pensamiento más oculto que usted tenga, hasta ahí llega la palabra de Dios, hasta de eso Dios tiene conocimiento. Y si usted todavía se le cruzan esos malos pensamientos, tiene que ponerse a cuentas con Dios. Gloria a Dios. Lastimosamente, le decía al principio, Dios se toma bien en serio esto de no llevar fruto. Dios se toma bien en serio el hecho de que usted no lleve fruto. Vamos a buscar en Mateo 7:20, gloria a Dios. Mateo 7, versículo 20. Gloria a Dios. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Todo árbol, dice la palabra de Dios, Mateo 7, desde el versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vea, aparte que Dios le está pidiendo frutos, le está pidiendo frutos de calidad. Amén. Dios no está pidiendo frutos de calidad. Y dice la palabra de Dios que no puede el árbol malo dar buenos frutos. Amén. Ahora piense usted qué clase de frutos está dando. Ahora piénsese y contéstese, ¿qué clase de frutos estoy dando? Ahora pregúntese por qué. Si usted se considera que es un buen árbol, ¿por qué está dando frutos malos? Amén. Porque el buen árbol da buen fruto. Y si es necesario que el Señor trate con nosotros y que nos pegue una bonadita, una chapodadita, lo va a hacer. Amén. A modo de que usted y yo llevemos esos frutos que son los que el Señor está esperando. El mensaje de la higuera nos recuerda que no dar frutos tarde o temprano traerá consecuencias a nuestra vida. El pasaje que hemos leído nos recuerda que el hecho de no dar fruto tarde o temprano vamos a tener problemas por eso. Ya vamos a ir terminando, gloria a Dios. Busquemos ahí en San Marcos 11, gloria a Dios. 11:14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Si usted y yo no estamos llevando fruto, un día vamos a tener problemas por eso. Tenemos que llevar frutos. Dios nos va a demandar llevar frutos siempre. Y para poder llevar esos frutos tenemos que ser cristianos auténticos, cristianos genuinos, no solamente de apariencia. Hermano, ¿cuál era el problema de la higuera? ¿Cuál era el problema que tenía la higuera en la ilustración?
No era el no tener fruto. El problema de la higuera era que aparentaba que tenía frutos. Ese era el problema. Que aparentaba de que estaba frondoso. Porque habían otras higueras a los alrededores, pero Jesús se acercó al que tenía apariencia, al que estaba lleno de hojas, el que estaba frondosa. Pero cuando se acercó dice que no había nada. Amén. Ese es el problema, las apariencias. Ese es el problema, las apariencias. Dios no nos va a demandar, hermano, y Dios no nos va a demandar por nuestras apariencias, sino por lo que realmente usted y yo somos, por lo que realmente estamos viviendo delante de Él. Como le decía y le repito, podemos aparentar y en nuestras apariencias podemos engañar a medio mundo, pero a Dios no lo engañamos. A Dios no lo engañamos.
Con esa intención predica. Y nos sentimos orgullosos. Muchas veces, planchame bien esa camisa. ¿Cómo crees que voy a ir a la iglesia con esa camisa mal planchada? ¿Y su alma cómo la anda? ¿Y su espíritu cómo lo anda? Ya para ir terminando, hermanos, antes que me vayan a enojar. Gloria a Dios. Apocalipsis 3:16. Gloria a Dios. Apocalipsis 3:16. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y es que, hermanos, muchas veces pensamos, hermanos, de que por el tiempo nosotros ya lo logramos todo. 3:16 de Apocalipsis. Gloria a Dios. Mire, dice la palabra de Dios. 3:15. 3:15 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo y ninguna cosa tengo necesidad. Muchas veces somos orgullosos porque tenemos 5 años de estar en la iglesia, porque tenemos 10 años de estar en la iglesia. No, hermanos, si esta obra no se hubiera levantado, esas 3 hiladas yo las levanté. No, si para estar en este lugar yo me quemé el lomo poniendo el techo. Y un orgullo. No, hermanos, si no se trata de eso. ¿Qué me va a venir a decir a mí usted si yo tengo 10 años predicando? Yo tengo 3 semestres en teología. Y no te has dado cuenta que eres un pobre, miserable, desventurado. Porque muchas veces el estudio no sirve para mal, como veníamos diciendo con mis hermanos. Porque muchas veces estudiamos y no para bendición, sino que para tropiezo, para hacernos orgullosos, para tener de menos al hermano. No te das cuenta. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sabe, hermano, ya para ir finalizando, de un tiempo atrás, yo tenía el deseo de tener no solamente una Biblia, sino que tener varias Biblias de estudio. Y tal vez en ese momento que yo deseaba no podía. Y tiempo después se me dio la oportunidad de ir teniendo una Biblia, 2 Biblias, 3 Biblias de estudio bien bonitas, para estudiar, para comparar. Y una vez el Señor en un sueño me habló y me dijo, y entonces mi palabra ¿dónde va a quedar? Lo que yo te voy a dar, ¿dónde va a quedar? Lo que el Espíritu te va a dar, ¿dónde está? Gloria a Dios. No se trata de tener 4 Biblias, 5 Biblias, 6 Biblias, sino que con la Reina Valera que tengas, pues, y tengas el discernimiento del Espíritu Santo, y que el Señor te hable a través de su palabra, y que el Señor te muestre el camino por el que tenés que andar. Porque ese es el problema que se está dando hoy en día. Mi mensaje no se compara con los de ese hermano, porque yo soy preparado. Porque yo, donde me congregaba, yo era líder de zona. Yo era esto, pobre, ciego, desventurado. Gloria a Dios. ¿Y a quién le estaba diciendo esto el Señor? Se lo estaba diciendo a un impío. Se lo estaba diciendo a un inconverso. Se lo estaba diciendo a la última iglesia. A la iglesia a la que representa la iglesia hoy en día. A la iglesia de la Laodicea. La iglesia que representa con Jesús, no dentro de la iglesia, sino que afuera. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Estamos viviendo en la última de las 7 iglesias. La Laodicea es la última, y es este tiempo. Este tiempo en el que en muchas iglesias han cambiado la palabra de Dios por otras cosas. Han adulterado la palabra de Dios. Han blasfemado sobre la palabra de Dios. Y están haciendo de la iglesia muchas veces un circo, un teatro.
malgastando esa tierra fértil. Dios quiere, hermanos, que usted y yo llevemos fruto. Despojémonos de todo orgullo, despojémonos de toda cosa que esté arraigada en nuestro corazón, que no nos permita avanzar y llevar esos frutos que el Señor está pidiendo y demandando de cada uno de nosotros. Pongámonos a cuentas con Dios, hermano. ¿En qué estamos fallando? Porque el Señor me viene hablando de la misma manera. Un mensaje es lo mismo, 2 mensajes igual, 3 mensajes. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Porque el Señor me está hablando siempre de la misma manera. A mí en lo personal Dios me ha hablado. A mí en lo personal el Señor me ha estado hablando en los mensajes. Y si usted ha tenido conocimiento, usted se fija, es una misma secuencia que el Señor nos viene hablando acerca de la hipocresía, de ponernos a cuentas con Dios, de ser sinceros, de no ser hipócritas. El Señor nos estaba de hablar acerca de eso. Y mire, qué bendición, porque si el Señor nos está hablando de esa manera, es porque todavía no nos ha desechado. Es porque Cristo le ama. Es porque Cristo nos ama, que está pidiendo que nos pongamos a cuentas con Él. Cuando el Espíritu Santo se aleja de la iglesia y usted peca y ya no siente ni que es pecado lo que está haciendo, entonces aflíjase. Cuando se le haya cauterizado el corazón, cuando haya contristado el Espíritu Santo. Pero qué maravilloso es Dios, que Dios en su amor y en su misericordia le sigue hablando a usted, me sigue hablando a mí, le sigue hablando a la iglesia. Gloria a Dios, Dios le sigue hablando. Hijo mío, lleva fruto. ¿Qué fruto está llevando? Dios nos va a demandar frutos. Si quiera Dios que ese fruto que el Señor demande sean esos frutos que le está esperando. Que ese fruto que el Señor nos está pidiendo a usted y a mí sean buenos frutos. Y si usted considera de que no está llevando buen fruto, es tiempo de que nos pongamos a cuentas con Dios. Vivamos un evangelio, hermanos, un evangelio real. Amemos el evangelio. Amemos el sacrificio que Cristo hizo por usted y por mí. Amemos las almas. Amemos, gocémonos cuando vengamos a la iglesia. No vengamos por costumbre. No vengamos a ver quién vino y quién no vino. Venga a gozarse delante del Señor. Gócese, preséntele ese culto. No venga solamente a perder el tiempo. No venga a fijarse, mira, la hermana con la misma camisa vino, mira. No, hermano. No. Tengamos convicción de lo que hemos venido. Dios quiere hacer algo grande en la vida de cada uno de nosotros. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su precioso nombre. Padre bendito, hemos hablado de su palabra. Usted ha hablado a mi vida, Padre bendito. Primeramente, Señor bendito, le pedimos perdón como iglesia si hasta este momento no hemos llevado ese fruto que usted demanda de cada uno de nosotros. Ayúdenos, Padre. Ahora venimos delante de su presencia para que sea usted ayudándonos. Gracias, Señor, por hablar a mi vida. Gracias por hablar a la vida de mi hermano. Gracias por hablar a aquel que nos ha estado viendo a través de las redes sociales. Gracias, Padre. Ahora permítanos, Señor, atesorar esta palabra y que pueda quedar en nuestros corazones y llevarlo a la práctica. Gracias, Padre bendito. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.